Bien, estamos cerrando el año desde todos aspectos y la idea un poco de Rosario 3 es reunir a las principales caras, a los principales referentes de las diferentes áreas de la ciudad en lo que me corresponde. Estamos hablando de lo que tiene que ver con cultura y espectáculos y lo que tiene que ver también con educación, y un poco la idea es escuchar la voz referente en lo que tiene que ver justamente con esto, con Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. Bienvenida Karina Cabo, secretaria justamente y responsable de esa área. Gracias por aceptar la invitación de Rosario 3 para charlar un poquito de esto, ¿no? De lo que fue este año. No, por favor, un gusto y encantada de responder. Karina, bueno, un poco la pregunta tiene que ver con, estamos finalizando el año y al mismo tiempo estamos hablando de un año del comienzo de gestión. En un comienzo, me imagino, había una serie de pautas o parámetros o puntos, objetivos a lograr. La pregunta tiene que ver con esto y la vamos a dividir en tres partes. ¿Qué es lo que estaba planeado de arranque? ¿Qué es lo que se pudo concretar? Y obviamente qué es lo que queda a futuro en lo que queda, por supuesto, la gestión. Pero en este primer año, ¿cuáles eran los objetivos que tenían planteado de arranque? Bueno, los objetivos, los de siempre, acompañar a los artistas, poder plantear un proyecto educativo cultural mucho más amplio, más profundo, y más allá que no lo pudimos concretar, obviamente, por la pandemia, por la cuarentena y por lo que ya conocemos, pudimos repensarlo para los próximos años. A mí me gustaría un poco contar lo que pudimos hacer este año, que fue el gran objetivo que nos pidió el intendente Hapkin, es acompañar a los artistas, ya que se mostró que ese área, que es un sector productivo muy fuerte, lamentablemente siempre tuvo una gran fragilidad laboral. Entonces, ahí es lo que se demostró este año y en lo que pudimos acompañar dentro de nuestras posibilidades, por supuesto. Nosotros lo que hicimos fue primero conversar con ellos, tener mucho diálogo desde el primer día. Nosotros, la verdad, no tuvimos cuarentena, quienes trabajamos en la municipalidad, entonces desde el principio trabajamos con sindicato de músicos, asociación de actores, los distintos colectivos para poder ver cómo podíamos acompañar. Y comenzamos, más allá de lo que hicimos en la web, Rosario en Casa, para acompañar al ciudadano común, donde realmente todos los equipos se pusieron a trabajar y se vio claramente en la página web municipal, como por ejemplo los chicos aprendieron a hacer dibujitos animados con un teléfono gracias a la escuela de animadores que tenemos en nuestra secretaría. Pero más allá de esas cientos de actividades que nosotros propusimos, creo que pudimos concretar junto con los artistas y las artistas, por ejemplo, maratón escénica, por ejemplo, todos los sábados salían, por un lado, titiritero, a las semanas siguientes actores y actrices con propuestas de teatros, danza en red, liricazo, distintas propuestas a la gorra donde la gente podía colaborar, pero también nosotros ofrecíamos un escenario y un acompañamiento para que mostraran estos primeros streaming allá por mayo, junio, para poder realmente sostener lo que habían perdido en los primeros meses. Y obviamente todo lo que se hizo en el transcurso, ¿no? Por ejemplo, en el mes de Belgrano tuvimos hasta un libro de Belgrano escrito por historiadores, propuesto por el Museo de la Ciudad, que fue valorado por el Ministerio de Educación y lo hizo llegar a todas las docentes, convocatorias para chicos que escribieron en el diario, cuentos de cómo sería la vida de Belgrano en aquel entonces en Rosario. Bueno, distintas propuestas para el mes belgraniano que por supuesto no coinciden con lo que pensábamos hacer presencialmente, claramente. Y a su vez también lo que pudimos hacer es un acompañamiento a las editoriales independientes. Nosotros tenemos más de 20 editoriales donde en un principio armamos una vidriera cultural, que es una página web donde se podían mostrar las distintas disciplinas artísticas, donde un músico podía proponer un taller y que la gente directamente se contactara con él. Nosotros simplemente hacíamos de vidriera. Y también hicimos un espacio para las editoriales independientes y los acompañamos con delivery de libros, donde nosotros entregamos más de 400 libros en muy poquito tiempo, acompañándolos porque ellos pudieron vender parte de su material. Y después, bueno, seguimos haciendo lo que ya estábamos acostumbrados ahora de manera virtual, como el Festival de Poesía, el Festival de Cine Latinoamericano. Bueno, hicimos un Rosario se muestra, que también es una propuesta virtual para artistas plásticos. Cuarentena del Arte, la hicimos hace un mes atrás. También pensábamos siempre que íbamos a poder hacerlo presencial, pero lamentablemente la propuesta más clara y más fácil era, fácil en el sentido de acceder a todos, era la de la virtualidad.
Y, por supuesto, sin olvidar la educación, hicimos un trabajo de educación y museos, donde los equipos de educación de los museos propusieron un trabajo, un proyecto que es ver los museos con otra mirada. Entonces, todas las áreas trabajaron también para eso. Hicimos pasquines culturales. El 18 de mayo, apenas comenzaba la cuarentena, también fue el Día de los Museos. Entonces, como la gente no salía a la calle porque estaba prohibido, al único lugar que iba era el supermercado. Entonces, lo que nosotros hicimos con el Museo de la Ciudad y con los otros museos, acercar aquellas imágenes de otras pandemias que tuvimos, como el cólera a finales del 1800, y mostrábamos imágenes a la gente en los supermercados, regalábamos tapabocas con diseños también de los museos, y ese mismo día nos acercamos a los refugios, donde había gente en situación de calle, y también trabajamos con esto de los museos de las ciudades, hicimos algo de música, tratamos de dar un momento de alegría, ¿no? En medio del caos que estábamos viviendo en ese primer momento. Y bueno, y obviamente sin olvidar las infancias y las juventudes, que nosotros también estuvimos trabajando. Con las infancias tuvimos un proyecto muy interesante que se llamó La Infancia Tiene la Palabra, donde nosotros, 10 preguntas al porvenir, donde dejábamos unas preguntas a través de un proyecto que nosotros proponíamos y le ofrecíamos a la abuela, a la tía o a la mamá o a la papá de algún niño que nos enviara por WhatsApp algunas de esas respuestas a esas preguntas, como por ejemplo, cómo se sentía este niño o esta niña en esta cuarentena, cómo veía al adulto, cómo creía que iba a ser el mundo después. Y realmente tuvimos muchas respuestas, no solo de Rosario, también de otros lugares, donde los papás no solo mandaban ese audio, sino lo que nosotros también pretendíamos eran que las familiares escucharan a los niños y en esta escucha pudieran también proponer algo distinto, ¿no? Porque a veces creemos que los chicos no sientan, no piensan, y ellos realmente estaban muy preocupados por la cuarentena. Y también, bueno, obviamente hicimos otra propuesta para los chicos como el Consejo de Niños, que ya lleva 26 años, es una propuesta de Francesco Tonucci, que es un consejo, un grupo de niños, de unos 60 niños, que piensan durante el año propuestas de una política pública para ofrecer al intendente. La semana pasada propusieron un proyecto que tiene que ver con los abuelos, con recuperar la voz de los abuelos. Y también las juventudes, en el mes de las juventudes hicimos Soy Primavera, también una propuesta que surgió de los jóvenes. Nosotros tratamos siempre que nuestras propuestas sean del territorio hacia la Secretaría y no propuestas directamente de una gestión. Entonces, esta propuesta que salió en una charla con el intendente con jóvenes, la tomamos en la Secretaría de Cultura y valoramos los talentos de los chicos. Bueno, y también en el mes de los adultos, en el mes de octubre, acompañamos con distintas propuestas, y una de las últimas charlas de Ciudades Más Humanas, que la hacíamos todos los jueves desde el mes de mayo, fue acompañar a los adultos para ponernos a pensar acerca del paso del tiempo, del envejecimiento, que la dio Diego Golombek. En este sentido, valoro mucho esta propuesta de Ciudades Más Humanas, la hicimos con la Universidad Nacional de Rosario, desde el mes de mayo hasta noviembre. Fue una plataforma de pensamiento donde trajimos gente de nivel internacional, autoridades locales o pensadores locales, para que nos ayuden a reflexionar sobre cómo pensamos cómo va a ser la ciudad en el futuro. Y hablamos de la gestión cultural, de la educación, de museos, de la lectura, del paso del tiempo, bueno, de distintas temáticas que creemos nos interesaban a los rosarinos y rosarinas en este tiempo. Karina, pensando a futuro, ¿no? Uno de los grandes desafíos, me imagino, lo que se viene es el hecho de la cuestión de la presencialidad, de volver a juntarnos sí. Y sobre un escenario o en un aula, en lo que tiene que ver con los talleres que tienen las escuelas de artes de la municipalidad y demás. El desafío está planteado, bueno, ¿qué es lo que se viene a futuro? Se está pensando, digamos, me imagino, de a poquito en esta transición. La idea es comenzar el año, todavía incierto, a la hora de establecer un cierto calendario, pero ¿de qué manera están pensando la cuestión de los hechos presenciales? Bueno, nosotros ya en unos días vamos a comenzar con propuestas que tienen que ver con la música, con la danza y con el teatro. En esta presencialidad nosotros abrimos el Teatro La Comedia, que tiene la posibilidad de abrir su techo, entonces casi es un teatro al aire libre, y empezamos con propuestas, hicimos una convocatoria que terminó el 31 de diciembre para danza
y teatro, se anotaron más de 100 grupos, y va a haber un comité evaluador externo para poder determinar, bueno, dentro de lo que podemos, para el mes de febrero, porque en el mes de enero vamos a trabajar con ATIR, que es la Asociación de Trabajadores Independientes del Teatro, y después, bueno, obviamente la música en el anfiteatro y en otros escenarios, porque también el intendente nos pidió la territorialidad, la capilarización de la cultura, y es por eso que vamos a llegar a los distintos distritos. Y obviamente, como vos mencionabas, las escuelas, nosotros tenemos la escuela Musto, la escuela de danzas, que tienen más de 1000 alumnos cada uno, más la escuela de museología, más la escuela de música, donde cuando nos ponemos a contar son más de 4000 alumnos que dependen de la municipalidad. Para nosotros es una gran alegría, pero es un gran compromiso, y vamos a comenzar la presencialidad también en función de lo que pase con provincias, de lo que digan, obviamente, las medidas siempre sanitarias. Nosotros seguimos las medidas sanitarias. Y obviamente que tenemos propuestas para pensar el plan de alfabetización, que el año pasado no pudimos concretarlo, que tenía también un trabajo con la universidad, que nos parece que va a ser muy potente, el plan municipal de lecturas, que pudimos ir haciendo algunas actividades más pequeñas, pero queremos también la capilarización, y obviamente una plataforma de infancias, que es un gran proyecto que tenemos, que esperemos poder concretarlo. Hay todo un equipo que está trabajando dentro de la Secretaría con mucho entusiasmo. Yo quiero valorar eso. Nosotros tenemos, la verdad, un grupo que es muy fuerte, con una estructura muy, muy interesante, porque tienen mucha potencia, mucha capacidad de creación, y bueno, y todos tienen ganas de hacer cosas. Obviamente durante todo el año trabajaron y siguieron pensando para la presencialidad. Y en ese sentido estamos esperando que se abra todo para poder hacerlo y que mejore la economía, porque nosotros estamos también enmarcados en un plan de austeridad y no podemos disponer, como en otros momentos, de todo el presupuesto, porque nuestro presupuesto, particularmente el de cultura, fue para el área social, y obviamente así lo respetamos y creemos que debe ser así. Pero bueno, ojalá todo mejore para poder recuperar ese presupuesto para cultura. La última pregunta tiene que ver con un hecho que está más allá de la cuestión de la gestión cultural y demás, y tiene que ver con la cuestión persona. Y voy a apuntar a tu cuestión pedagógica, el hecho de los seres humanos ante situaciones extremas como la que estamos viviendo, puede aflorar lo mejor o lo peor de cada uno, y siempre trato de pensar con los entrevistados el hecho de ¿qué aprendimos de esto? ¿Qué pensás? ¿Sacamos algo positivo de toda esta locura, de esto que se parece más a una pesadilla que a un sueño? ¿Qué pensás de toda esta cuestión? De lo que se viene, de lo que nos está pasando hoy y lo pensando a futuro, ¿no? ¿Salimos fortalecidos, golpeados? ¿Cómo lo ves? Mira, yo siempre tengo una visión optimista de la vida. Obviamente que considero que hubo situaciones personales muy fuertes en este tiempo, que no todas las familias, no todos los grupos sociales la pasaron bien. Obviamente que considero eso, pero bueno, particularmente yo no trabajé durante todo el año y bueno, noté la solidez de mi familia, pero entiendo que no siempre pasa así. Entonces, en lo personal, tengo un gran optimismo por lo que se viene, creo y quiero considerar que vamos a ser mejores, quiero considerar que esta virtualidad va a servir para que más personas accedan a educación, a cultura, entonces que tengamos propuestas desde muy lejos y para territorios a lo mejor muy vulnerables. En eso estoy convencida que tenemos que potenciar eso y debe ser así, y el Estado obviamente es responsable de eso, así que nosotros vamos a hacer mucho esfuerzo para llegar. Y bueno, yo quiero pensar que vamos a ser mejores. Quiero creer que esto nos tiene que ayudar a ver, bueno, la solidaridad, la empatía, el acompañamiento al otro. Sin lugar a dudas que creo que debe ser así, y estoy convencida que en algún punto nos tiene que tocar. Más allá de lo que crea cada uno y más allá muchas veces del egoísmo de cada uno, creo que tiene que ser en ese sentido que tenemos que pensarnos como sociedad, y ahí es muy fuerte la función del Estado, de seguir proponiendo cosas para la empatía, la solidaridad y el respeto, porque todavía nos falta mucho por construir. Karina, gracias por este ratito con Rosario 3. Lo mejor para lo que vendrá. Y bueno, la expresión de deseo es eso, esperar encontrarnos pronto sobre un escenario, en un aula, un cara a cara, ¿no? Para tratar de volver a esta, ya podemos decir, antigua normalidad, nueva normalidad, bueno, lo que vendrá. Lo mejor para lo que vendrá, Karina, muchas gracias. Bueno, muy amable a ustedes y a disposición.